Es impresionante ver cómo la música se ha hecho tanto parte de nosotros como nosotros nos hemos hecho parte de ella. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hubo un tiempo en el que la música apenas estaba por descubrirse. Hubo un tiempo en el que la música solo incluía instrumentos de cuerda o solamente incluía instrumentos como el piano. Hubo tiempo en que la orquesta era el mayor auge en la música. Y todos estos fueron diferentes épocas o periodos en los que la música tomó parte. En este video veremos lo que fueron las diferentes épocas que pasó la música y el cómo fue que se llegó a lo que es hoy en día. Vamos allá. Empecemos con la primera época, la época prehispánica. La época prehispánica fue la primera de todas, fue donde se descubrió la música y donde comenzaron las personas a entender los sonidos que les brindaba la naturaleza. Por eso las personas pensaban, o bueno, en ese momento que eran las personas indígenas y demás, pensaban que estos instrumentos fueron brindados por dioses. Entonces la música que ellos interpretaban, como lo era el sonido del viento, el sonido de las aves, el sonido y cualquier otro sonido que se daba gracias a la naturaleza, le brindaban homenaje a los dioses o a sus deidades, a lo que sea que ellos adoraban, ellos les brindaban la música. En ese tiempo se contaba con diferentes instrumentos, como lo era el teponazli, que era un pequeño tambor, que era un pedazo de tronco hueco, y las personas empezaron a tocar ahí con palos y demás piedras, haciendo así pues sonidos de tambor. Esto acompañado de personas que cantaban y daban el mensaje a los dioses en el idioma en el que ellos hablaban, ¿no? Después tenemos el huehuetul, espero no equivocarme con el nombre, que también eran diferentes tambores también hechos con parte de tronco, también hechos de tronco hueco, y encima tenían un pedazo de tela que hacía que era pues, el sonido de los tambores. En la parte de otros diferentes sonidos como más agudos tenemos lo que era el caparazón de tortuga, que hacía sonidos un poco más agudos, más huecos, etc. Y teníamos la parte de los timbales. Los timbales también eran hechos con madera, también eran huecos pero hechos de una manera diferente para poder crear un sonido especial. Entonces en sí esta fue la primera época. Estamos escuchando un tramo de una canción maya para que te des una idea de lo que era en sí la música en ese tiempo. Continuamos con la siguiente época. Tenemos lo que es la música antigua. Música antigua. La música antigua comenzó a entenderse un poco más gracias a los matemáticos, que eran griegos, egipcios y demás. La música antigua empezó a entenderse como un modelo matemático, por así decirlo. Las personas que entendían el hecho de matemáticas comenzaron a tomar los instrumentos nuevos, ya que con el tiempo habían refinado y creado cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, teníamos cosas como lo era el arpa e instrumentos que se hacían con diferentes tipos de huesos e incluso se hacían con cerámica. Estos eran diferentes instrumentos con un sonido obviamente más específico, y todo esto creado por grandes pensadores como lo era Pitágoras y otros. Entonces esto es la música antigua. A continuación están escuchando un tramo de una canción que fue desarrollada en la música antigua. Ahora, una de las épocas más épicas de todas en cuanto a la música, tenemos a la época romana, gregoriana, medieval o renacentista, como quieran llamarle. Esta época fue desarrollada en el año 1500 a 1600 después de Cristo. En este tiempo las personas comenzaron a usar diferentes tipos de instrumentos, el cual les permitía crear esa epicidad en las batallas. Comenzaron a usar trompetas, trombones, comenzaron a usar las mismas voces. Y esto tenía el nombre de polifonía. Esto consistía en que una, dos o tres o más voces comenzaban a cantar el canto de una canción, dando así la increíble epicidad que tenían en esta época. ¿Qué más encontramos en esta época renacentista? Bueno, en esta época encontramos lo que fueron las notas. Aquí comenzaron ya a escribir en partituras lo que eran las notas de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y bueno, pues eso en sí es lo que fue la época renacentista. Música barroca. La música barroca es una etapa de la música muy bonita. ¿A qué me refiero?
Aquí fue donde comenzó lo que eran las cosas como la orquesta y demás. De esta época se conocen muchísimos compositores, como lo era Bach, como lo era Vivaldi, como lo era George Frederick Handel y pues muchos más, ¿no? Entonces, en esta época se usaron las cosas como lo eran los violines, se usaron cosas como el piano, y una cosa que caracteriza enormemente a esta época era la arquitectura que tenían, por ejemplo, los lugares donde se presentaban estas óperas, los lugares como en iglesias, etc. Esto es lo que en verdad caracteriza a la época barroca. A continuación están escuchando obviamente un pedazo de una pieza de Vivaldi. La música clásica o periodo clásico, como lo quieran llamar, es uno de los más conocidos en todo el mundo. Las personas conocen a Franz Joseph Haydn, conocen a Wolfgang Amadeus Mozart, conocen a Salieri, conocen a Luigi Boccherini y conocen a Beethoven. Estos fueron principales compositores que se desarrollaron en esta época. Son esenciales porque gracias a ello conocemos épocas como lo es Moonlight, como lo es Confutatis y demás. Estos diferentes compositores escribían épocas a los reyes, a orquestas muy grandes. Esas personas eran partes de grandes orquestas y ellos eran los principales que tocaban, componían y demás. Entonces, pues eso es lo que es la música clásica o el periodo clásico. Es increíble porque gracias a ello la música ha crecido tanto en instrumentos como en ideas y demás. A eso vamos con lo que sigue, que es la música romántica o el romanticismo. Bueno, ahora tenemos lo que es la música romántica o el periodo romántico. A partir de este tiempo, la música ya tenía, por así decirlo, sus esquemas, sus reglas y sus secuencias. Lo que buscó el romanticismo fue romper todos esos esquemas y crear algo nuevo. En este periodo podemos encontrar personas de antes, como lo era Beethoven, que alcanzó todavía a entrar en lo que era la música o el periodo romántico. Encontramos personas como Chopin, encontramos personas como Paganini, Franz Liszt, Johann Brahms, Franz Peter Schubert y Robert Schumann. Esas personas fueron compositores que en verdad rompieron paradigmas con lo que era la música en ese tiempo. A partir de ese momento, la música comenzó a crecer y a cambiar de una manera exponencial. ¿A qué me refiero? Bueno, a continuación estamos escuchando una comparación entre lo que es la música clásica y lo que fue el romanticismo. Ambas siendo obras del mismo compositor que era Beethoven, pero en diferentes épocas. Por último, la música contemporánea, música actual, música del siglo XX, el modernismo, etc. Tiene muchos nombres, lo podemos conocer como la música actual y demás. Este tipo de música comenzó a desarrollarse a partir del año de 1890 hasta lo que es el día de hoy. La música actual o modernista pues incluye lo que es los diferentes tipos de instrumentos ya creados y sonidos generados por computadora. Tenemos lo que ya es videos, tenemos lo que es instrumentos igualmente modificados para crear un sonido en específico, y al igual que en el romanticismo creó paradigmas, cambió todo el mundo y es lo que escuchamos al día de hoy. Tenemos diferentes tipos de bandas alrededor de todo el mundo, podemos escuchar la música de antes. A partir de este momento se comenzaron a grabar la música y por eso las personas pueden escuchar música desde 1890 hasta lo que es hoy en día. Entonces la música del siglo XX, siglo XXI y demás pues es la más actual, y como podemos apreciar ha pasado por muchas etapas lo que era la música, desde lo que era la antigüedad hasta lo que era la actualidad. Espero que les haya quedado claro con este video y pues eso. Adiós.